El tema de hoy, la benevolencia. ¿En qué consiste? ¿Qué significa la benevolencia? Sobre todo si proviene de Dios. Vamos a ver dos puntos: querer el bien y encontrar el bien. Guía devocional para hoy: Marcos 3, Samuel 3 y Daniel 3, para que cada uno de ustedes de manera personal también se encuentre con Dios. Aquí estamos en el devocional conjunto, pero ustedes también haciendo la tarea en sus casitas, apartando tiempos con el Señor, hagan su devocional personal. Muy bien. Primero que nada, hijos de Dios, decirles que la benevolencia de Dios no tiene límites. Pero muchas personas son selectivas. Nosotros vemos en nuestro entorno que hay gente que es selectiva a la hora de hacer el bien. Se dejan llevar de las apariencias o simplemente hacen lo bueno cuando les conviene. Podemos estar nosotros cometiendo ese error también, porque es la naturaleza humana. ¿Cómo es la naturaleza humana? Es entregar lo mejor de sí solo a aquellos que creen que se merecen nuestra atención o se merece de nuestra gratitud. Nosotros caemos en el error de ser selectivos al entregar buenas obras a los demás. Pero Dios no es así. Dios tiene benevolencia de todos nosotros y debemos imitarlo a Él. Debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 45. Vamos a buscar en la Biblia Mateo. Busquen conmigo, por favor, Mateo capítulo 5, versículo 45. Dice la palabra de Dios: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. El Señor Jesucristo nos enseña cómo tratar a los demás, sin distinción, ni clasificarlos, ni sin clases, ni tipos de persona. El Señor Jesucristo nos habla de hacer el bien tanto a amigos como a enemigos. Nos enseña que debemos hacer el bien a todos, también a aquellos que no nos agrada o a aquellos con los que tengamos diferencias. En eso consiste la benevolencia, es tener buena voluntad hacia los demás, es querer hacer algo en beneficio de todos, con la única motivación de hacer el bien. Y más aún cuando se tiene autoridad. Por ejemplo, si usted es jefe, teniendo usted esa autoridad, teniendo usted ese poder de mando, usted puede otorgar algo a alguien en favor de su beneficio. O por ejemplo, un rico que teniendo muchos recursos, teniendo mucho dinero, no se aprovecha de su posición para atesorar o almacenar, sino que busca hacer el bien con lo que Dios le ha dado o con lo que tiene. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que usted sea benevolente, como Él es benevolente con usted. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 6, del versículo 17 al 19. 1 de Timoteo, capítulo 6, busquemos allí, por favor. Primera de Timoteo. ¿Ya lo tienen allí? Primera de Timoteo capítulo 6. Capítulo 6, 17, 19. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos,
ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí se puede ver qué es en realidad la benevolencia cuando se habla de tener una posición mejor que los demás. El Señor dice que, o la palabra de Dios nos dice por medio de esta carta a Timoteo, el apóstol Pablo, nos habla de que debemos ser ricos y abundantes en querer hacer el bien a los demás, en ser dadivosos, generosos, ser ricos en entregar lo mejor de nosotros, sin distinción, porque Dios es benevolente y nosotros también debemos de ser benevolentes con los demás. Esa es otra forma en que podemos ver la benevolencia en acción. Es cuando, a pesar de que estamos en una condición desfavorable, por ejemplo, si nosotros tenemos una situación, un problema económico, Dios tiene cuidado de nosotros, enviando a alguien que nos ayuda a superar esas dificultades. Alguien trae benevolencia a nosotros, o sea, trae a alguien bueno que nos ayuda. O pone en nosotros cualidades que son vistas por otras personas que tienen mayor poder o mayor capacidad, y posteriormente nos ayuda a sortear problemas. O sea, la benevolencia de Dios siempre está con nosotros. En la Biblia podemos encontrar esto, podemos encontrar ejemplos de la benevolencia de Dios. Podemos encontrar que el pueblo de Dios, a pesar de ser esclavos o sirvientes en otra tierra, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios estuvo en Babilonia o en Egipto, a pesar de estar en servidumbre, en esclavitud, salieron adelante y tenían sustento de parte de Dios. En medio de la dificultad, en medio de la esclavitud, Dios igualmente estaba con ellos y les sustentaba y les cuidaba. No importa la condición en la que estemos o la condición en la que nos encontremos, la benevolencia de Dios siempre nos alcanza. Esto en cuanto a las circunstancias de la vida. Dios siempre tiene benevolencia en nosotros. Entonces, la benevolencia entonces es la buena voluntad de Dios. Es la buena voluntad de Dios sin importar las circunstancias, tanto recibiéndola como dándola. Nosotros no podemos medir o no podemos juzgar siempre antes de dar. Nosotros debemos ser benevolentes como Dios es benevolente con nosotros. Vamos a leer Proverbios 18:22. Proverbios 18:22. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 18:22? Dice así: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa halla el bien. La benevolencia de Dios no tiene límites. Tiene en cuenta cada aspecto de nuestras vidas y, por supuesto, también tiene en cuenta el área emocional, el área sentimental, no solamente la parte económica, no solamente la parte de sustento, también la benevolencia de Dios nos alcanza en nuestra área emocional. Nos demuestra que Dios está atento en nuestra área sentimental. Dios ha dado al hombre y a la mujer la institución del matrimonio como apertura para la formación de la familia. Y todo esto por nuestro bien. Dios siempre quiere lo bueno para nosotros.
porque Él desea que encontremos pareja, Él desea que seamos felices. Los hijos son un regalo de Dios, también nos demuestra la benevolencia de Dios. Ser padres, ser madres, es una bendición para nuestras vidas. Aquellos que no tienen pareja o que son separados o que desean hijos, debemos clamar a Dios para que sea por su benevolencia y clamar a Dios por benevolencia mientras somos benevolentes con los demás. Finalmente, la benevolencia de Dios no tiene tampoco niveles. Vamos a leer Salmo 106, versículo 4 y 5. Salmo 106, versículo 4 y 5. Dice así: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Dios ha sido benévolo con su pueblo y nos ha hecho parte de una gran familia, una familia espiritual. Ha enviado a su Hijo, el Señor Jesucristo, para ser adoptados y recibir la heredad con Él. Antes no pertenecíamos al pueblo de Dios, ahora somos injertados como olivo silvestre. ¿Eso por qué? Por la benevolencia de Dios. Debemos pedir la benevolencia de Dios también para nuestros países, para nuestros gobernantes, para nuestra ciudad. Así como Dios ha sido benévolo con su pueblo Israel, digámosle a Dios que sea benévolo con nosotros. Bueno, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes.